días a todos, buenos días a los que se encuentran en el Perú, en Latinoamérica, y buenas tardes a los que se encuentran en España. Estamos aquí reunidos para la presentación del libro La travesía de la libertad, ensayos sobre Hegel, publicado en Abada Editores. La presentación de hoy está coorganizada por el Centro de Estudios Filosóficos de la Universidad Católica del Perú y por la Sociedad Española de Estudios sobre Hegel. Quisiéramos agradecer a su presidenta, la profesora María del Carmen Paredes, por la propuesta que nos hizo de enmarcar la presentación del libro del doctor Justi en el programa de seminarios bibliográficos. Vamos entonces a escuchar a tres especialistas. En primer lugar hablará el doctor Gabriel Amengual. Él es catedrático emérito de filosofía de la Universidad de las Islas Baleares en Palma de Mallorca y es vicepresidente de la Asociación Española de Estudios sobre Hegel. Es uno de los más reconocidos especialistas españoles en la filosofía de Hegel, particularmente en sus escritos sobre moral y política. Tiene una muy amplia obra publicada sobre estos temas, así como sobre antropología filosófica, ética, hermenéutica y filosofía de la religión. Entre sus principales títulos destacan Modernidad y crisis del sujeto, publicado en 1998, Estudios sobre la filosofía del derecho, de 1989, La moral como derecho, Estudios sobre la moralidad en la filosofía del derecho de Hegel, del 2001, La religión en tiempos de nihilismo, del 2006, La guía Comares de Hegel, del 2015, y La libertad en su realización, la filosofía del derecho de Hegel, publicado el año pasado. Tiene usted la palabra, doctora Amengual. Por agradecer esta invitación a participar en la presentación de este libro del profesor Miguel Justi. Es un placer poder colaborar y además quisiera destacar, como ya ha dicho la profesora Chu, que es una colaboración con la Sociedad Española de Estudios sobre Hegel, lo cual ojalá sea un primer ejercicio de colaboración, digamos, transatlántica, porque es necesario que nos unamos los interesados en el estudio de Hegel de habla española, porque creo que son muchas cosas los que nos unen y hacer un poco más de equipo en ese sentido, ¿no? Y ojalá pues eso sea un primer ejercicio de colaboración, que tenemos un largo camino por delante y que cuanto más nos escuchemos y nos conozcamos, creo que va a redundar en bien de todos. Bueno, yo me enteré de la publicación de La travesía de la libertad, ensayos sobre Hegel, del profesor Miguel Justi, en el 7º Congreso Internacional de la Sociedad Española de Estudios sobre Hegel, celebrado en Málaga a mediados del mes de octubre de este año pasado, de 2021. Allí lo vi por primera vez. Por la simple ojeada que pude darle, me pareció de interés, de modo que al llegar a casa enseguida lo encargué. En cuanto Amazon lo hizo llegar a casa, me puse a leerlo, porque me fue atrayendo, de modo que no lo dejé hasta el final. Obviamente no fue una lectura de un tirón, pues tiene su enjundia y su extensión, que requieren atención y tiempo. Con ello no quiero decir, al revés, quiero hacer constar desde el principio de que tiene un lenguaje claro, expositivo, de manera que a pesar del rico contenido no es nada, perdone la palabra, farragoso ni erudito en el sentido, digamos, pedante, ni se anda por las ramas, más bien es sobrio. Yo creo que le cuadraría bien este adjetivo que usan con cierta frecuencia los alemanes, sachlich, va a la cosa misma, ¿no? Bueno, me pareció una obra de interés que debía ser conocida, por lo que me decidí a escribir una reseña en la revista Estudia Hegeliana,
que edita la Sociedad Española de Estudios sobre Hegel, con la suerte de que pudo ser incluida en el número del año pasado, 2021. Yendo ya un poco al tema, al contenido del libro. El subtítulo habla de ensayos sobre Hegel, sugiriendo que se trata de diversas aproximaciones con cierta autonomía propia, por eso está en plural, aunque articulados y conjuntados. Tienen un hilo conductor que les da unidad y coherencia, sin solapamiento alguno, ni repeticiones. A pesar del origen autónomo de cada capítulo, forman un despliegue de diversos aspectos de la libertad. La obra está compuesta de 15 capítulos distribuidos en 3 partes. Diría que es una obra que refleja una lectura de Hegel, de su filosofía práctica, con una doble mirada, o desde una doble perspectiva. Una mirada es la dirigida a la obra de Hegel, especialmente su filosofía práctica, y sin embargo leída no como un verso suelto, sino contextualizado en el idealismo alemán, concretamente Kant y Fichte. La otra mirada es la dirigida al problema o tema o cuestión en sí mismo y las preguntas, aportaciones y desafíos actuales, recepciones actuales, lecturas hermenéuticamente productivas o incluso planteamientos que nada tienen que ver directamente con Hegel, pero sí con la cosa que Hegel trata. De este modo se hace dialogar a Hegel con aportaciones contemporáneas, mostrando correcciones, innovaciones, desviaciones, etc. El tema de la obra entera, como no podía ser de otro modo, y además lo dice el título, es la libertad. Digo que no podía ser de otro modo, dado que la libertad es el tema de la filosofía práctica hegeliana y el de su obra entera, así como también es el gran tema de la filosofía práctica actual, junto con la justicia. La filosofía del derecho es toda ella un tratado de la libertad, tanto en su concepto como de su realización en las instituciones sociales y políticas. En el prólogo de la edición de la filosofía del derecho, dentro de la primera edición de las obras completas de Hegel, su editor, Eduard Gans, afirma que esta obra está hecha del único material de la libertad. Es el tratado de la libertad de Hegel, la filosofía del derecho. Pues también toda la obra del profesor Justi gira en torno a la libertad. Pero la primera parte, titulada La idea de la libertad, es la que de modo explícito está dedicada a la exposición de la libertad en algunos aspectos. Dedica un excelente capítulo al concepto de libertad, el capítulo 4, desplegando las 3 determinaciones conceptuales, universalidad, particularidad y singularidad, entendidas como autonomía, opción moral y creación colectiva, lo cual ofrece una lectura hermenéuticamente creativa del texto hegeliano. Y el capítulo siguiente, el 5, trata de la libertad, no desde el concepto, sino en diálogo con Axel Honneth, desde la experiencia del sujeto en la que la libertad se vive de manera negativa, convirtiéndose en padecer de indeterminación, como traduce bellamente el profesor Justi corrigiendo la traducción castellana, padecer de indeterminación, y la positiva como liberación. Esta primera parte se abre con la exposición del concepto de acción, como mediación entre la libre voluntad subjetiva y el mundo empírico y natural, la moralidad y la legalidad, en el capítulo 1, destacando cómo la acción pone de manifiesto algo propio
del planteamiento hegeliano, a saber, el papel de la voluntad y de la subjetividad en general, de modo que la acción no es solo un concepto dentro de la filosofía práctica hegeliana, sino de la filosofía del espíritu en general, que implica un planteamiento específico. El concepto de acción reformula el concepto moderno de voluntad en clave teleológica. Aquí creo ver también algo que hay que valorar como algo novedoso, este sentido de poner en el centro el concepto de acción, tanto por lo que tiene de subjetividad como también de objetividad, que es, al fin y al cabo, es la eticidad, que es el espíritu objetivo, ¿no? Algo semejante se trata en el segundo capítulo, en el que se habla de la acción en relación con la moral y la legalidad, como mediación entre los polos de la convicción o de la moral y el orden vigente, mostrando cómo Hegel intenta ofrecer una superación del subjetivismo en el que necesariamente se mantiene la moral kantiana, dado que es la voluntad misma, en el caso de Kant, la que juzga acerca de la universalidad de su máxima de acción. Sin que se pueda afirmar o sin que se afirme de manera rotunda que la ética hegeliana sea la superación de la ética de la condición a favor de una ética de la responsabilidad, siguiendo la distinción de Max Weber. No creo que pueda hablarse en estos términos, pero sí puede decirse que por lo menos en Hegel se supera la contraposición entre una y otra. Hegel no está simplemente de parte de la ética de la responsabilidad, pero tampoco únicamente en la de la condición, porque tiene en cuenta el contexto y las consecuencias de la acción. Eso forma parte del concepto de acción. En ese sentido, creo que es un concepto de acción o de moral que supera la contraposición. El tema de la subjetividad, en el fondo, es crucial en la configuración de la sociedad civil y del Estado, así como en su distinción, tal como trata el capítulo 3. Su punto de partida es que la eticidad aparece al final del desarrollo como el tejido de prácticas e instituciones sociales que es o debe ser producido y renovado en principio por la subjetividad misma. De ahí la importancia de la subjetividad y de la acción, porque es la subjetividad que produce la eticidad. La forma de Estado, la constitución racional, sea monárquica, aristocrática o democrática, será aquella que permita el desarrollo de la sociedad civil. De la sociedad civil se lleva a cabo un fino análisis de la estructura lógica, regida en general por la lógica de la esencia. La que rige en cambio el sistema de las necesidades es la lógica del ser, y el Estado se rige por la lógica del concepto. Del Estado se analiza la monarquía constitucional, mostrando el contexto intelectual y político de la que surge y su ambigüedad. Es destacable también el análisis de la corporación como elemento social con un rol político. En la exposición de todas estas instituciones es muy aclaradora la distinción que se hace entre la perspectiva histórica, es decir, aspectos que se deben al contexto histórico en el que Hegel describe, y la conceptual o sistemática, la que obedece al planteamiento global de su filosofía. De hecho, es admirable las conexiones que hace entre la filosofía del derecho y la lógica. En modo alguno la deja al margen a la lógica, es más, critica a aquellos que dicen que hay que prescindir de ella. Bueno, no voy a seguir el hilo de toda la obra, sería muy largo. Pero sí quiero destacar dos aspectos ya insinuados al principio. En primer lugar, es un buen estudio y una buena exposición sobre la obra de Hegel que va a ayudar a comprender su filosofía práctica y su pensamiento en general. Es un estudio llevado a cabo con rigor,
En ese sentido, es relevante la defensa que hace de la necesidad de tener en cuenta la ciencia de la lógica para comprender debidamente a Hegel también su filosofía del derecho. No se olvida que la ciencia de la lógica es el discurso del método y la exposición de la metafísica hegeliana. Este rigor no es más que el reflejo de un conocimiento en profundidad del pensamiento hegeliano. Otro aspecto que quisiera destacar, ya insinuado en el título, la travesía de la libertad, es que la libertad es un proceso, una travesía, un proceso de realización. No es un sein, sino un werden. Y no un simple Werdegang, que parece que va por sí mismo, sino que es travesía, con lo que connota de dificultades, obstáculos, peligros que hay que sortear y que hay que superar. Como quien en alta mar tiene que atravesar el océano, siempre alerta a posibles tempestades, una travesía. Eso supone una larga caminata, digamos, una larga marcha que tiene que afrontar cosas imprevisibles muchas veces, la travesía. Me ha gustado mucho este término que él lo explica de un modo, eso normalmente lo solemos entender como que la historia es el proceso de realización y de descubrimiento, de descubrimiento y realización de la libertad. Mientras que esto es nuevo también, me parecía a mí, el profesor Justi lo aplica también al mismo carácter sistemático de la filosofía hegeliana. O sea, la misma forma sistemática responde a esta idea de travesía, el pasar por distintos conceptos en sus respectivos momentos, de modo que la filosofía de Hegel nos sitúa en un work in progress, siempre en obra, siempre en proceso de repensar la realidad y su concepto y de repensar las respuestas, es decir, las instituciones sociales y políticas. El segundo aspecto que quería resaltar, o sea, el primero es el conocimiento, digamos, en profundidad del pensamiento de Hegel. El segundo consiste en que casi parece que sin proponérselo, pone de relieve la actualidad de la filosofía hegeliana, precisamente porque necesitamos invitarlo al diálogo que hoy mantenemos para comprender y afrontar nuestra realidad. Justi en esta obra pone a Hegel en diálogo con autores tan variados y relevantes como Charles Taylor, Axel Honneth, Balzer, Sander, McIntyre, Fraser, Sieb, Ricoeur, etcétera, etcétera. Es de una riqueza en ese sentido enorme. Bueno, yo simplemente quería terminar con una palabra y es felicitar al autor, al profesor Miguel Justi, y a invitar a leer esa obra a todos aquellos interesados en la filosofía de Hegel y en la filosofía práctica de Hegel. Creo que van a aprender mucho y lo van a leer con gusto. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Mengual. Vamos a tener al final un momento para preguntas para el público que está en el Zoom. Ahora vamos a escuchar a la profesora Miriam Madureira. Ella es profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, estudió Filosofía y Ciencias Sociales en la Universidad de Sao Paulo, en la Universidad de Tubinga y en la Universidad de Frankfurt, en la que obtuvo su doctorado bajo la dirección de Axel Honneth. Es autora de los libros Leben und Zeitkritik in Hegels frühere Schriften, Vida y Crítica de la Época en los escritos tempranos de Hegel, publicado en 2005, Comunicative Gleichheit, de 2014, Autoconocimiento y Reflexibilidad, Perspectivas Contemporáneas, publicado en el 2011, Lecciones de Filosofía Moral, 2014, y Das Kapital, Marx, Actualidad y Crítica, publicado en el 2019. La escuchamos, doctora Madureira. ¿Tiene el micro apagado? ¿Lo tiene que encender? Sí, es que se activa, ¿no? Bueno, estoy viendo aquí, perdón, bueno, está bien. ¿Me oyen, verdad? Sí, ahora sí.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presentación ahora, profesora María Michu, y por la invitación a hablar del libro, ¿no? Y tener, de hecho, el placer y el honor de poder hablar de este libro, presentar el libro La Travesía de la Libertad, ensayo sobre Hegel, cuyos temas, de hecho, también, como ya se puede notar también por la presentación, o sea, me interesan directamente, ¿no? Además de todos modos, es un libro muy interesante, no sé si está bien la visión aquí. Bueno, bueno, yo empiezo, entonces, es una pequeña presentación para que se tenga también la posibilidad de discutir después. Y empiezo aquí con mi lectura, ¿no? Tengo como lectura aquí. Como pues ya se ha dicho, ¿no? Y como su subtítulo indica, también La Travesía de la Libertad es una obra que se compone de ensayos relacionados tanto directamente con la filosofía práctica de Hegel, como con el interés y actualidad que ese autor sigue teniendo para los debates contemporáneos, diversos debates contemporáneos. En él, el profesor Miguel Yusti, o Justi mejor, ¿no? Retoma temas ya conocidos, tratados o no por él mismo anteriormente, y reflexiona acerca de nuevos problemas y discusiones para los que Hegel podría ofrecer una interpretación interesante. El libro se compone de 15 artículos ordenados en 3 partes y se presenta como una travesía de la libertad. Y me parece que esto de la travesía de la libertad se puede entender en un triple sentido. En primer lugar, ¿no? El término travesía se refiere a la idea de Hegel de que la historia corresponde a un progreso en la conciencia de la libertad. O sea, en primer lugar, es una referencia al propio Hegel. De forma que la libertad, en diferentes concepciones, se podría decir, atraviesa la historia. Y al seguir su itinerario, su recorrido, en portugués podríamos decir percurso, ¿no? La filosofía de Hegel, o sea, como su tiempo aprendido en pensamientos, sigue entonces una trayectoria que se puede denominar travesía. En segundo lugar, el presente libro se puede entender también, me parece, como una travesía al presentar y seguir la reflexión de Hegel acerca de la libertad en la historia, las instituciones, la política, el reconocimiento, el perdón y tantos otros temas, o sea, también en el sentido de una travesía propia. Mientras la primera sección, la idea de libertad, parte del aspecto de la voluntad libre y de la acción individual, en la tercera, la libertad del sistema filosófico, la libertad llega a su concretización por ahora en el sistema filosófico. No sin antes pasar por la segunda sección, el paradigma del reconocimiento. Aquí, sin querer reproducir algún delirio báquico, ¿no? Como el mencionado en el artículo sobre la enciclopedia, creo que no sería demasiado ver una especie, en esta estructura, la travesía del propio libro, una alusión a la travesía del mismo libro, o sea, de Hegel, o sea, del propio libro de Hegel. O sea, la primera sería la travesía que Hegel ve de la libertad en la historia, la segunda sería la travesía que el propio libro hace a través de las diferentes ideas de la libertad, y se podría ver en esa estructura de esa travesía una especie de recuperación de la travesía de Hegel en el libro de Miguel Yusti. Y por fin, sin querer radicalizar el delirio, ¿no? Me parece que no sería imposible ver aquí la recolección de artículos, en esta recolección de artículos ya presentada aquí, algo como un recorrido por diversos temas caros al autor, o sea, desarrollado en su propia travesía de vida filosófica hasta el presente momento. Este sentido de la idea de travesía no tiene, sin embargo, nada de directamente autobiográfico. Antes me parece interesante resaltarlo por la posibilidad, ahora solo indirectamente a partir del presente libro, de reflexionar sobre un tema hegeliano. Tal vez también la vida sea tu tiempo aprendido en pensamiento. Muy importante aquí, me parece, es notar que en los 3 sentidos arriba, como travesía de la historia para Hegel, la travesía del libro, la travesía de la vida profesional, o podría ser ver tal vez como un paralelo entre la vida y la filosofía en general, la travesía se entiende como travesía de la libertad.
La libertad, afirma el autor, es, en la página 11, el valor más importante de la vida humana, a partir de Hegel, ¿no? Lo afirma. Así es la libertad quien atraviesa, recorre, o yo diría percorre estos tres ámbitos, al mismo tiempo en que recorremos nosotros, ¿no? Y nosotras, a leer diferentes dimensiones de la libertad misma. O sea, también hay además un otro recorrido que hace el lector, ¿no? Que de hecho, como también se indica al inicio, se puede hacer como un recorrido directo, como leyendo una obra, ¿no? Con comienzo, medio y fin, ¿no? Como también se pueden leer como ensayos de manera independiente. Pero es una especie de recorrido por diferentes aspectos de la libertad que también hace el lector, casi que sería esta una cuarta dimensión. Ahora bien, estas por lo menos tres travesías se encuentran, en estas tres travesías se encuentran muchos pasajes de interés, tanto para hegelianos convictos como para iniciantes o dudosos o no hegelianos. Muchos son de gran interés en la interpretación del texto del propio Hegel, ¿no? Como la cuestión de la acción o de la diferencia entre la sociedad civil y la política, o la dialéctica, o también la mención que acaba de hacer el profesor Amengual con la relación entre la filosofía del derecho y la lógica. Otros abren perspectivas hacia problemas clásicos o debates recientes de la filosofía social y política, en la medida en que discuten con otras perspectivas, como las interpretaciones de Taylor o Honneth, o incluso Ricoeur, sobre el reconocimiento, ¿no? O retoman el debate comunitarismo, liberalismo o el multiculturalismo, pero también autores como Kant y Aristóteles se hacen presentes también en la discusión de Hegel, obviamente como influencias, pero también como contraposición. O también muchos de ellos inciden sobre la actualidad que en otras cuestiones, como la cuestión del perdón asociada a la discusión sobre la justicia transicional, o en debates más amplios, ¿no? Como me parece ser el caso en el capítulo sobre la libertad, el capítulo La idea de libertad, en la parte La idea de libertad, en la que Miguel Giusti presenta una interpretación de la noción de libertad en que Hegel va más allá de otras interpretaciones, ¿no? O de libertad en Hegel, ¿no? En que va más allá, por ejemplo, de la interpretación de Honneth y permitiría una contraposición, aunque está presente también la interpretación que hace Honneth de los tres tipos de libertad cuando interpreta a Hegel. Miguel la interpreta de otra manera y sería muy interesante hacer una discusión específica sobre este punto también, ¿no? Aunque no puedo profundizarme aquí, pero es interesante como propuesta. Y también las menciones literarias que están presentes a lo largo de esta travesía, por ejemplo, al Fausto, ¿no? En el capítulo sobre la dialéctica, contribuyen a aumentar el interés de lo presentado. Todo ello, ¿no? Todos ellos aspectos, no se prestarían a discusiones detalladas que yo no voy a poder realizar aquí porque pues, no hay tiempo, ¿no? Así que yo me limitaré aquí a poner en relieve lo que me parece ser central, la concepción de libertad que atraviesa todos esos aspectos y contextos, resaltando sobre todo un punto que me parece interesante en esas travesías y las asociaciones y cuestiones que ellas me despiertan. O sea, me concentro en un punto central aquí que me parece que es interesante como para poner en discusión. La libertad es para el autor y seguramente también para Hegel el valor más importante de la vida humana, decíamos, ¿no? En la página 11. Pero ¿qué libertad? Lo que me parece central en la travesía del libro, la interpretación de la libertad en Hegel, presentada aquí por Miguel Giusti, es una concepción de libertad que parte de su aspecto subjetivo como autonomía en el sentido kantiano para, pasando por la relación con la objetividad a través de la acción y por otro, por un lado, ¿no? Pasando por la relación con la objetividad a través de la acción y por otro con el aspecto intersubjetivo del reconocimiento, sin que las dos dimensiones estén desconectadas, llegar a su realización y su identificación en y con las instituciones de la vida ética, y más allá, posiblemente, con el sistema como un todo. Aunque aquí se enfatiza más, obviamente, la filosofía práctica de Hegel está presente justamente porque mantiene esto claro, ¿no? Miguel Giusti discute esto, de hecho, en uno de los capítulos o ensayos, ¿no? La relación con la lógica, que implica también una relación, aunque no se tenga que tomar eso de una manera dogmática, con el sistema como un todo.
aquí me parece una preocupación central del autor insistir, por un lado, en la preservación del aspecto subjetivo de la autonomía y, por otro, en la coherencia de lo que, para Hegel, corresponde a su realización. Mostrar, por un lado, en qué medida, para Hegel, la autonomía se preserva al realizarse, en la medida en que la voluntad libre, subjetiva, se reconoce en la eticidad. De ello derivan, me parece, las menciones del autor del libro, ¿no? Miguel, me parece, las menciones al riesgo del terror, de la subjetividad contrapuesta a la vida ética, o a los equívocos presentes en ver en Hegel una posición afirmativa de lo existente o una sobreinstitucionalización excesiva, o en la peor de las hipótesis, un totalitario, un representante del Estado prusiano, etcétera, etcétera. Claro, pero eso es Hegel, no está en Hegel justamente esta idea de la identificación de la voluntad libre subjetiva con las instituciones de la vida ética, ¿no? Pero existe también, me parece, una otra línea de reflexión en la travesía del libro que se podría resaltar, tal vez permitiendo enfatizar lo que el autor entiende a partir de Honneth como la procesualidad de la crítica. Esta línea me parece presente en las otras travesías. En la travesía de la historia, ¿no? Yo hablaba de 3 travesías, yo estoy aquí intentando una estructura, ¿no? Tal vez esté forzando un poco, pero está la travesía del libro, la travesía de la historia, la travesía, pues yo diría, se puede ampliar, ¿no? De la vida como un todo, ¿no? Pero aquí en la travesía de la historia, lo que Hegel identifica es un progreso, pero como lo identifica o lo indica Miguel Yusti, un progreso no en la realización de la libertad, sino en su conciencia, o sea, la conciencia de la libertad, no en la realización. En primer lugar, me parece, sería necesario para esto, ¿no? Para pensar en qué podría significar esa realización de la conciencia, o sea, no tanto la realización de la libertad, sino un progreso en la conciencia de la libertad. Pensar-se, ou seja, seria interessante pensar como se poderia interpretar ou como identificar um progresso na consciência da liberdade e que diferenças haveria entre um progresso na consciência da liberdade e um progresso na liberdade realizada, ou seja, tanto para Hegel como para nós outros, não? E seria interessante pensar aqui se esta seria uma tese verossímil, ou seja, tanto para Hegel, ou seja, que se habla de que é um progresso na consciência de la libertad, no tanto un progreso en la realización de la libertad necesariamente, ¿no? Aunque también, pero no necesariamente, por lo menos así se interpreta. Si es esta disociación una tesis verosímil, o sea, como interpretación de Hegel, o si se puede hacer algo con ella, considerando que sí está presente en Hegel de esta manera. Si fuera posible hacer esa distinción, que me parece interesante, ello implicaría que tal vez no todo lo realizado en las instituciones de la vida ética se puede entender como voluntad libre realizada, permitiendo o incluso exigiendo su crítica. Además, ello permitiría entender al ámbito de lo político por contraposición a la sociedad civil, ¿no? En el que se desarrolla muy claramente en este capítulo en que se habla justamente de la sociedad civil y el ámbito de lo político para Hegel, como más permeable a la acción política, ¿no? Se podría entender el ámbito de lo político en Hegel como más permeable a la acción política de lo que parece ser, ¿no? Y yo creo que también sería un poco, o sea, porque la intención de Miguel Yusti es justamente no decir, no concluir por tanto peso, si yo lo entiendo bien, a esta idea de la sobreinstitucionalización, o sea, aún en los casos en que cuando se habla de institucionalización o sobreinstitucionalización en Hegel, no se esté usando estas interpretaciones burdas que ya ven, de hecho, de cara en Hegel un totalitario, o sea, pero la idea sería mantener un poco en abierto esto, ¿no? Me parece. O sea, entonces, justamente entender cómo un progreso en la conciencia y la libertad permitiría entender el ámbito de lo político por contraposición a la sociedad civil como más permeable a la acción política. Y en este caso, la acción política o la contraposición de una conciencia subjetiva a una realidad ética no necesariamente comprendería el riesgo de terror, ¿no? Aunque se pudiera entender de esta manera, el riesgo de terror es algo que Hegel ve aquí, pero
há aqui pontos em Hegel, que eu creio que estão presentes também neste livro, não? Que permitiriam dar um espaço maior à questão de que tipo de ação política seria possível como contraposição à vida ética, sem recair no risco de la unilateralidade de uma consciência que se cree detentora da virtude frente a uma realidade ética sem virtude, não? Que é justamente o que faz com que recaiga esse tipo de contraposição com grande frequência no totalitarismo, terror, etc., etc. Não? Ou seja, então seria possível ver a ação política como mais possível, ou seja, a contraposição ou a crítica também como mais presente que se tomamos demasiado em sério a suposição da identificação com neste ponto, ou seja, a identificação da vontade livre subjetiva com as instituições políticas. Não? E neste caso, eu diria aqui, por usar também uma imagem que aparece, não tanto bem, uma em Hegel, outra no texto, a diferença entre o Buda de Minerva e o Ángel de la História, de Walter Benjamin, se pensamos em o texto que escreve Benjamin nas teses sobre a filosofia da história, inspirado no Ângelos Novos de Klee, não? Que é a ideia do ángel que todo mundo conhece, que está sendo soplado desde o paraíso e vê a história como um acúmulo de ruínas, não? Al detrás, ou seja, é contrário justamente à ideia do progresso, mas seria possível ver talvez menos diferença entre o Buda de Minerva e o ángel da história de lo que normalmente se veria, não? Ou seja, talvez a diferença entre o Buda de Minerva e o ángel da história não fora tanta. O Buda de Minerva não é soplado desde o paraíso. Ele voa com suas próprias alas, aunque ao atardecer. Mas de vez em quando se detiene e recalibra a direção do voo. Não sei. Não? Do outro lado, a travessia, do outro lado, porque eu falava da travessia do livro, a travessia de Hegel da história para Hegel, da liberdade na história para Hegel, eu poderia ver também como esse terceiro lado, talvez forçando um pouco essa travessia da vida ou da filosofia, não? Se nota também nesta outra linha de reflexão, me parece, essa mesma linha que permitiria ver em la ação esta possibilidade da não contraposição, justamente ressaltando o aspecto da ação, não? Uma outra linha está, outro aspecto que está presente também. Uma imagem muito sugerente aqui é aquela do Fausto que aparece no capítulo sobre a dialética. A imagem do telar, segundo a qual a filosofia como dialética mantém a vitalidade, o espírito, que o mecanicismo filosófico puramente analítico tende a matar. Aqui parece estar presente outro aspecto perceptível nas reflexões do professor Miguel Justi, ou incluso em seu estilo. Certa búsqueda, me parece, de manter abertas, por lo menos, certas contradições e certa vitalidade das relações, que me parece presente nas reflexões do autor sobre questões como o perdão, a gratitude, ou simplesmente o reconhecimento. Conceptos que, de hecho, são formas de dizer o mesmo. Como decía Adorno, alle nicht entstellte Beziehung ist ein Schenken. Toda relação não deformada, é decir, aquelas que mantêm sua vitalidade mais allá do caráter instrumental das relações contemporâneas, é decir, por lo tanto, toda relação de reconhecimento é dom, uma dádiva, que é o que Ricoeur, no capítulo também, Miguel Giusti lo comenta, ¿no? Pero en su libro El parcours de la reconnaissance, lo que resalta Ricoeur também seria a ideia do reconhecimento como gratitude em relação com o dom. Então, eu creio que está presente esta ideia de vitalidade nesta ideia de reconhecimento. ¿No? Se poderia suponer essa tendência também no peso dado ao largo da travessia, como eu já mencionava, a questão da ação em geral, não só como ação política frente ao Estado, ¿no? Porque recordemos que a ação para Hegel contém sempre algo de uma oposição, de contradição, de tensão, presente no hecho mesmo de constituir uma relação, e não uma identidade realizada. Talvez fora possível pensar aqui a afirmação hegeliana da identificação da vontade livre subjetiva com leticidade como um postulado, um pressuposto que haria falta dialectizar, e no sentido em que se habla de dialéctica em um dos ensaios, ou seja, para manter justamente a vitalidade da vida ética. Ou ver
o ver en este presupuesto carácter de reconocimiento, ¿no? De cualquier forma, es algo que también es posible a partir de la travesía de la libertad, o sea, es un otro aspecto presente aquí que yo creo que es muy productivo para reflexiones futuras, ¿no? Entonces, yo agradezco también mi presencia, o sea, mi invitación para mi presencia, no mi presencia, ¿no? Y felicito al autor por el resultado de esa travesía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Madureira. Vamos a escuchar ahora a Héctor Ferreiro. Él es profesor de la Pontificia Universidad Católica Argentina, doctor en filosofía por la Universidad Humboldt de Berlín, bajo la dirección de Rolf Peter Horstmann. Es investigador de tiempo completo en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina y director del programa de investigación en filosofía clásica alemana en la Universidad Católica. Entre sus publicaciones recientes cabe mencionar 7 ensayos sobre la muerte de la metafísica, una introducción al idealismo absoluto a partir de la ontología, publicado en el 2016, y Metaphysikkritik, Neubegründung der Erkenntnis, der Ertrag der Denkbewegung von Kant bis Hegel, que ha sido publicado en el 2017. Lo escuchamos, profesor Ferreiro. Bueno, muchas gracias por la presentación y agradezco, por supuesto, la invitación a formar parte de este panel de presentación del libro del profesor Giusti. Yo pasé por escrito lo que quería decir, así que paso a leerlo. Bien, el filósofo español José Gaos, exiliado de la Guerra Civil Española en México, afirmó alguna vez que, cito, una introducción a la filosofía es el primer libro que se debe leer y el último que se debe escribir. Fin de la cita. La idea central que nos quiere transmitir con esta feliz formulación, más allá de su aplicación al caso particular de las introducciones a la filosofía, es que solo es capaz de hacernos accesible un tema amplio y complejo quien tiene detrás suyo una vida entera de analizar el tema que quiere explicar. El profesor Miguel Giusti no busca ofrecernos con su libro La travesía de la libertad una exégesis erudita del texto de Hegel, ni una reseña exhaustiva de la literatura secundaria sobre el mismo, aunque, por supuesto, no faltan en su libro continuas referencias y remisiones a uno y a otro, es decir, al texto de Hegel y a la literatura secundaria pertinente. La travesía de la libertad son más bien sus meditaciones hegelianas, sus meditaciones hegelianas. No estamos aquí, en efecto, ante una monografía en la que el autor encara linealmente una tesis a la que expone siguiendo el patrón escolar de introducción, desarrollo y conclusión, sino de un conjunto de reflexiones en los que el autor va desmenuzando circularmente el pensamiento social y político de Hegel. Ortega y Gasset sostienen que es filosofía, que, cito, los grandes problemas filosóficos requieren una táctica similar a la que los hebreos emplearon para tomar Jericó y sus rosas íntimas. Sin ataque directo, circulando en torno lentamente, apretando la curva cada vez más. Fin de la cita. Los sucesivos ensayos que componen el libro del profesor Giusti funcionan como esos círculos concéntricos que van acercando al lector a los, en mi opinión, 2 temas íntimamente vinculados que constituyen el centro de su texto, a saber, la libertad y el reconocimiento. En esta táctica de aproximaciones sucesivas y crecientes, Miguel Giusti apela no solo al análisis del ideario del propio Hegel, sino también al de su recepción en la filosofía contemporánea, sobre todo en el pensamiento de Axel Honneth, pero también en el de Charles Taylor y Paul Ricoeur, entre muchos otros. Aunque puede quizás no resultar a primera vista suficientemente claro el vínculo entre libertad y reconocimiento. Desde un punto de vista filosófico,
la libertad ha planteado tradicionalmente dos grandes problemas. Saber, por un lado, el de su relación con la naturaleza. Este es el legendario problema de la compatibilidad entre la causalidad de las cosas y la causalidad del agente humano. Y por el otro, el problema de la relación entre la libertad de los diferentes seres humanos. Este es el no menos legendario problema de las tensiones entre el individuo y la organización social y política. Los ensayos que componen la travesía de la libertad se enfocan sobre este segundo grupo de problemas sobre la libertad. El reconocimiento es para Hegel justamente la dinámica que explica que la relación entre los individuos no trae aparejada de suyo como tal, esto es necesariamente una negación o límite de su respectiva libertad. El reconocimiento es la alternativa que ofrece Hegel a la solución liberal del contrato social. El capítulo sobre la lucha por el reconocimiento entre el amo y el esclavo en la fenomenología del espíritu contiene, en efecto, como bien lo observa el profesor Giusti, las reflexiones de Hegel sobre el mismo problema del bellum omnium contra omnes, la guerra de todos contra todos, que Hobbes había tratado en el De Cive, o sobre el ciudadano, y luego en el Leviatán. La imagen propuesta por Hegel de una lucha a muerte no es ciertamente más optimista que la de que el lobo es lobo para el hombre, que Hobbes tomó prestada de Plauto. A diferencia de Hobbes, para quien los individuos deben sacrificar recíprocamente su respectiva libertad para poder convivir, Hegel ve la solución al conflicto de los muchos individuos en el proceso positivo de su reconocimiento mutuo, mediante el cual cada individuo reconoce al otro como igual a sí mismo, en la medida en que logra reconocer su propia servidumbre y esclavitud. Cuando son concebidos como el resultado de un mero cálculo estratégico que restringe la libertad de los individuos para que puedan lograr así la mayor libertad que les resulta tan solo posible, la sociedad y el Estado, esto es lo que sucede en Hobbes, son vistos como un desagradable mal necesario. En la base de esta concepción prevalece el sentido negativo de la libertad. Esto es la libertad como la mera ausencia de obstáculos. En este contexto, el Estado es experimentado como algo de suyo coercitivo, y en esa medida como algo que debe, en lo posible, ser reducido a un mínimo. La teoría de Hegel, en cambio, se funda en la libertad positiva. El proceso del reconocimiento de la identidad e igualdad del otro es en su contracara, decíamos, el del reconocimiento de la propia esclavitud respectiva. Para Hegel, en efecto, el amo también es un esclavo. La profesora de la Universidad de Cambridge, Mary Bird, menciona en el prólogo al estudio de su colega Jerry Toner sobre la esclavitud en la antigua Roma, que los amos, cito, estaban continuamente, en la Roma antigua, preocupados por lo que los esclavos tramaban a sus espaldas. Pensaban que los esclavos eran sus enemigos. Fin de la cita. Pero no hace falta, en realidad, recurrir a las experiencias de la servidumbre y la esclavitud de las civilizaciones pasadas. En América Latina, los individuos de los sectores más acomodados reproducen el mismo modo de vinculación paradójica con quienes están excluidos de las prácticas de igualdad y reconocimiento mutuo. Esto es, con la clase de los indigentes a la que Hegel denominó la plebe. Siendo señores, no son realmente libres en su señorío. Como los amos en la antigua Roma, están también obligados a vivir en continuo recelo y temor. En sus propias casas deben poner alarmas y rejas y guardias que cuidan la esquina. A medida que la diferencia y la exclusión aumenta, aparecen la empresa de seguridad privada, el muro que encierra al barrio, comuna o club, de quienes al interior sí se reconocen como iguales. Aparecen asimismo la casilla de entrada con la barrera que cierra el paso, el foco en el muro que encandila repentinamente a quien camina por la vereda fuera de los límites, la escuadrilla de autos de policía que patrulla continuamente las calles. Cuando finalmente se sale del encierro, la advertencia entonces de evitar el transporte público durante la noche, dependiendo del caso también durante el día.
De a poco, para evitar lo más posible la salida al exterior, se abren al interior los supermercados, las tiendas de lujo y las escuelas. Si la diferencia crece aún más, quien abandona la seguridad de la comuna amurallada debe llevar consigo una fortaleza y una guardia móviles en la forma del coche con los vidrios blindados y los guardaespaldas. Esta pesadilla es una posibilidad implícita en el Leviatán, en la sociedad de la libertad negativa, con su ideal de reducción del Estado a la estructura policial, judicial y carcelaria. Hegel detectó con lucidez que en semejante universo tampoco el amo es verdaderamente libre. El proceso de superación de ese estado de cosas no es a sus ojos el cálculo del contrato, sino la toma de conciencia del propio tipo específico de servidumbre, y, en ese acto de reconocimiento de la propia esclavitud, el reconocimiento de la igualdad del otro. La verdad de la conciencia autónoma, dice Hegel, es la conciencia de la servidumbre, o la conciencia servil. Marx, como se sabe, reapropió esta idea, pero tendió a reducirla a la conciencia de la servidumbre del siervo. Este, sin embargo, un énfasis excesivo de Marx. Hegel, por el contrario, se refería a la conciencia del siervo no menos que a la conciencia de la propia servidumbre del amo. En este punto queda de manifiesto la relación intrínseca entre libertad y reconocimiento, que son, a mi entender, los temas centrales, que no los únicos, del libro del profesor Giusti. El mérito principal de la travesía de la libertad es, a mi entender, que en el mismo Miguel Giusti, sobre la base de la experiencia de toda una vida de lecturas y reflexiones sobre la filosofía de Hegel, selecciona para el lector las tesis que juzga más pertinentes sobre los temas que va abordando. Estas tesis resultan unas veces muy informativas, otras veces francamente iluminadoras. Borges escribió alguna vez sobre la obra de Chesterton, cito, que no hay una página que no ofrezca una felicidad. La lectura de la travesía de la libertad le depara al lector no pocas alegrías. Muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor Héctor Ferreiro. Vamos ahora a escuchar al autor, Miguel Giusti. Él es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctor en filosofía por la Universidad de Tubinga, bajo la dirección de Rüdiger Büttner. Él coordina en la Pontificia Universidad Católica de Perú el grupo de investigación sobre la actualidad del pensamiento de Hegel y ha publicado sobre Hegel los siguientes libros: Hegel's Kritik der moderne Welt, en la crítica de Hegel del mundo moderno, publicado en 1987, El retorno del espíritu, motivos hegelianos en la filosofía práctica contemporánea, del 2003, La cuestión de la dialéctica, del 2011, Dimensiones de la libertad, sobre la actualidad de la filosofía del derecho de Hegel, del 2014, El paradigma del reconocimiento en la ética contemporánea, un debate en curso, del 2017, y el libro que comentamos ahora, La travesía de la libertad, ensayo sobre Hegel. Te escuchamos, querido Miguel. Tienes que prender tu micro. Bueno, saludo a todas las personas que nos están escuchando y siguiendo en y participando de este seminario bibliográfico. Y antes que nada quisiera agradecer a muchas personas, empezando por los buenos amigos o amigas que han intervenido en esta presentación, por sus comentarios generosos y por las preguntas también que han deslizado en sus intervenciones. Agradezco mucho a Gabriela Mengual, a Miriam Madureira, a Héctor Ferreiro. Tengo con ellos una deuda no solo por lo que han dicho hoy, sino también por lo que han escrito y por las discusiones que hemos tenido a lo largo de muchos años.
Quiero agradecer también, luego me voy a referir a algunas de las observaciones que han hecho con respecto a la obra, ¿no? Quiero agradecer también especialmente a la profesora María del Carmen Paredes, presidenta de la Sociedad Española de Estudios sobre Hegel, quien nos propuso, como se dijo al inicio, incluir la presentación de mi libro en el marco de los seminarios bibliográficos de la sociedad. Agradezco también a Mariana Chu, directora del Centro de Estudios Filosóficos de la Universidad Católica del Perú, quien viene dirigiendo esta sesión, y al equipo que trabaja con ella y que la apoya. Quiero agradecer igualmente a Fernando Guerrero, director de Abada Editores, por acoger el libro en su magnífica casa editorial, y al profesor Félix Duque, quien leyó con interés y con generosidad el manuscrito y lo recomendó para su publicación. A la Universidad Católica, en donde trabajo, por haberme otorgado un año sabático que me permitió concentrarme en el proyecto. A la Fundación Alexander von Humboldt, que me concedió una estancia de investigación en Alemania, en la que pude poner a punto la publicación. A los miembros del grupo de investigación sobre la actualidad del pensamiento de Hegel, estudiantes y profesores de mi universidad con quienes vengo trabajando desde hace un tiempo sobre los temas que están reunidos en el libro. En fin, a muchos colegas especialistas en la filosofía del idealismo alemán. Menciono en particular a una red germano-latinoamericana de investigación y doctorado en filosofía, Filored, con la que venimos trabajando hace mucho tiempo, y cuyo congreso internacional sobre la obra de Hegel hemos decidido finalmente realizar del 31 de octubre al 4 de noviembre de este año. Es una fecha que ya hemos acordado, un congreso que se venía postergando hace unos años. Pues muchos de los colegas que forman parte de Filored han sido una inspiración también para mí, y a todos ellos les agradezco. Agradezco de modo especial al filósofo alemán Jochen Wagner, un gran amigo y compañero de toda la vida, a quien le dedico este libro, y a todas las personas que participan de este seminario o de esta presentación. Quisiera solamente hacer una referencia a algunos de los puntos que con generosidad, ingenio y con inteligencia han mencionado los tres comentaristas, ¿no? En primer lugar, esta idea de que el libro es una colección de ensayos. Tiene el libro, o busca tener, una unidad, pero al mismo tiempo es una colección de ensayos en plural. Esto me suscita un doble comentario. En primer lugar, que a mí personalmente me parece muy valioso, o es algo que yo busco con interés personal, redactar textos que sean ensayos filosóficos. Ese tipo de prosa, de escritura, es la que más me interesa. Me parece que es muy importante para la reflexión filosófica salir en cierto modo, del formato excesivamente monográfico y tratar de expresarse con una libertad de estilo que es la que permite el ensayo. Para mí es una aspiración personal, ¿no? Eso es lo que he buscado en este libro. Pero, por otro lado, el segundo sentido que ha sido también evocado es que
a través de los ensayos que Héctor Ferreiro llamó, me parece bien, meditaciones hegelianas, pues he tratado de marcar la travesía de mi propia experiencia, de eso también habló Miriam Madureira, no solo la travesía de la libertad en la historia, sino además la travesía de la experiencia que he tenido yo como lector de la obra de Hegel y de la aproximación a su concepción de la libertad, ¿no? Otro comentario que quisiera hacer en relación a las notas que nos leyó el profesor Amengual es que he querido referirme a la famosa división tridimensional del concepto de libertad, tratando de otorgarle una denominación un poco más personal. Y por eso es que me he referido y me refiero en el libro a la libertad como autonomía, a la libertad como opción moral y a la libertad como creación colectiva. Esos tres modos de mencionar a la libertad no son estrictamente hegelianos en el sentido más técnico de la palabra, pero creo que representan bastante bien la idea básica que Hegel trata de formular, ¿no es cierto? Autonomía, opción moral y creación colectiva. Eso nos acerca, además, es algo que se ha mencionado, a la discusión contemporánea sobre la filosofía social o sobre la ética, porque son nociones que están siendo discutidas con mayor frecuencia en los debates contemporáneos. Y luego, me parece también que a través de esta, digamos, conceptualización de la libertad, encontramos una tesis de Hegel que también he querido resaltar, que es la tesis según la cual la travesía de la libertad no tiene fin. Es un proceso inacabado e inacabable, porque la relación entre las tres dimensiones es una relación que se debe enriquecer continuamente y que por eso le viene bien esa calificación de la que habla Axel Honneth, es decir, de la procesualidad de la idea de libertad. Un proceso que no tiene fin y del que Hegel fue también consciente, porque como lo hago notar y se ha hecho y se ha comentado también aquí, Hegel decía que la historia es el progreso de la conciencia de la libertad, pero él mismo aclara que es la conciencia lo que es la conciencia de la libertad, la que progresa, pero no necesariamente progresa o progresa en el mismo ritmo la realización de esa conciencia. Es perfectamente lúcido al respecto y por eso dice el discurrir de la historia misma es este proceso de realización de la conciencia adquirida de la importancia de la libertad. Pero no podemos decir que llegará el momento, sino que es justamente un proceso inacabable y en el que nos encontramos enfrascados y que tiene además marchas y contramarchas. En nuestra propia sociedad contemporánea vivimos una serie de procesos, digamos, de reversión o de retorno a formas menos avanzadas de libertad o digamos, a una forma en que no alcanzamos la realización de la libertad como desearíamos. Y de parte de cada una de las dimensiones de que está constituida la libertad, la autonomía, la opción moral o la creación colectiva, puede haber continuamente reivindicaciones, formas en que
se reclama una presencia más clara o sólida de la libertad. Decía también Héctor Ferreiro que a su modo de ver había en el libro dos nociones muy claras o dos tesis que son defendidas en el libro, es decir, la idea de la libertad y la idea del reconocimiento, ¿no? Al respecto hay muchos debates entre los especialistas sobre la relación entre libertad y reconocimiento. Es claro, además, que Hegel en la filosofía del derecho ya no emplea el registro conceptual, digamos, de la noción de reconocimiento, aunque, por supuesto, tampoco la desdice o la desconoce, ¿no? A mí me parece que hay una complementación entre lo que podríamos llamar el registro conceptual del reconocimiento, que fue la tesis inicial de la teoría intersubjetiva de Hegel, y el registro conceptual de la libertad, tal como es definida en la filosofía del derecho como voluntad libre, es decir, una complementación entre las dos ideas, la libertad como libertad tridimensional o conceptual y la libertad como reconocimiento. Y que eso permite que la idea de libertad pueda ser entendida a la vez como un conjunto de dimensiones de la vida humana y como una experiencia progresiva, subjetiva, de adquisición personal de esas dimensiones o determinaciones. Es decir, en cierto modo, como ya lo hizo Platón, una suerte de proyección de la estructura del alma individual y de la estructura de la eticidad social, ¿no es cierto?, cómo paulatinamente los seres humanos adquirimos las dimensiones de la libertad que se plasman o se deberían plasmar en la organización institucional de la sociedad. Por eso, como comentaba el profesor Amengual, resulta tan atinada la denominación o el nombre que le puso Axel Honneth a su pequeño libro sobre la filosofía del derecho, a su primer libro sobre la filosofía del derecho, que es Leiden an Unbestimmtheit, es decir, padecer de indeterminación. Es decir, cuando subjetivamente tenemos una experiencia limitada o deficiente de las dimensiones de la libertad, entonces se produce un padecimiento del cual el propio Hegel menciona debemos liberarnos en la medida en que adquirimos la totalidad de las dimensiones de la libertad. Bueno, con eso termino esta intervención agradeciendo, como ya lo hice al comienzo, a todas las personas que han contribuido a la realización de este libro. Muchas gracias. Excelente, Miguel. Tenemos ahora entonces tiempo para preguntas. Las personas que deseen preguntar pueden en la carita feliz que aparece en la barra de abajo levantar la mano. A ver si alguien se anima. Si no hay preguntas, quizás sí. Javier Hernández. Buenos días con todos. Muchas gracias al profesor Yusti por su excelente comentario, su excelente presentación.
asimismo a los demás ponentes. Yo tengo una duda. En el texto, en el ensayo ¿Por qué leer a Hegel hoy?, el profesor Justi comenta sobre los latinoamericanistas, Roy, Dussel, y cómo estos critican a Hegel, pero a su vez caen también dentro de lo que Hegel dice. No sé si podría aclararnos ese tema, y que va, él también lo pone seguido con el tema de Hegel y América, cómo es la comprensión que tiene Hegel de América, y aprovechando también, pues, un poco el comentario del profesor Héctor Ferreiro, que ha escrito un artículo, un ensayo muy, muy interesante sobre Hegel y América Latina. Muchas gracias. Miguel, te escuchamos. Sí, bueno, agradezco la pregunta. Aprovecho para hacer una referencia al texto al que se refiere el profesor Hernández, me parece que fue quien hizo la pregunta. El último capítulo del libro se titula ¿Por qué leer a Hegel hoy? Y es un ensayo que está redactado con una forma o en un formato, digamos, que es el siguiente: ¿cuáles son, digamos así, las razones principales por las cuales la filosofía de Hegel está vigente, o cuáles son las ideas centrales que están más presentes en los debates contemporáneos? Pero al mismo tiempo indico cuáles son los objetores o los críticos de Hegel. Siguiendo aquella afirmación que hiciera Karl-Heinz Ilting alguna vez, que se puede filosofar con Hegel o contra Hegel, pero no sin Hegel. Porque ocurre que en la filosofía contemporánea hay muchos críticos de Hegel que rebaten sus tesis, pero que precisamente por digamos, la necesidad que tienen de fundar sus ideas en las críticas a Hegel, de alguna manera se hacen también dependientes de él. Eso ocurre de modo especial en lo que se refiere a la filosofía llamada filosofía latinoamericana y a la crítica tan severa que dirigen los latinoamericanistas contra la filosofía de Hegel, porque lo curioso es que utilizan un par de argumentos que son perfectamente hegelianos, como por ejemplo la autonomía de la razón y la autonomía del espíritu de los pueblos, que es una tesis hegeliana que es empleada por los latinoamericanistas para criticar a Hegel. Y en segundo lugar, la tesis de que hay una evolución en la historia del pensamiento, es decir, un proceso inevitable de la razón que permite que las diferentes culturas puedan reivindicar su autonomía frente a la predominancia o la hegemonía de cualquier otra. Entonces, lo que yo sostengo allí es que la filosofía latinoamericana digamos, cuestiona las tesis de Hegel para reivindicar una autonomía regional sobre la base de otras tesis de Hegel. Es decir, se alimenta la crítica a Hegel de tesis hegelianas en su propio desarrollo, ¿no? Eso es fundamentalmente la idea como respuesta a esa primera pregunta, ¿no? Okay. Tiene la palabra Alfonso Partida Soto. Buenas tardes a todos, buenas tardes, profesor Justi, un gusto estar de nuevo compartiendo con todos. Mi pregunta va justo precisamente en torno al cómo, no solo al artículo del cómo leer a Hegel hoy, sino en torno al título que es la libertad de Hegel en esta nueva obra. Y lo digo respecto a justo esta crítica que se hace a los latinoamericanos, pero a mí me llama un poco la atención
porque un filósofo alemán, curiosamente, que vivió mucho, o que vive justamente mucho tiempo ahora en Latinoamérica, a quien se le está haciendo un homenaje, y me estoy refiriendo a Franz Hinkelhammer, habla de una cuestión de que el concepto de libertad de Hegel tiene muchas concepciones actuales, pero ¿cómo poder retomar este concepto para la cuestión latinoamericana, específicamente en cuestiones, vaya, del pensamiento indígena, teoría de la liberación, etcétera? ¿Se puede retomar a Hegel desde este punto de vista sin caer en un, por supuesto, eurocentrismo, como muchos señalan, esta crítica que se hace desde Latinoamérica, que es justamente emancipar y no caer en un eurocentrismo? Gracias. Bueno, es una variación del tema anterior, pero usted mismo ha mencionado, fíjese, en su pregunta, emancipación, liberación y pensamiento indígena. Esas nociones que usted evoca no son necesariamente compatibles entre sí. Y lo que podríamos decir es que en la concepción de la libertad de Hegel, que posee esta triple dimensión, encontramos justamente argumentos a favor de las diferentes concepciones o tesis que usted parecería sugerir, ¿no? Por eso decía yo, Hegel acuñó una definición muy peculiar, compleja, de el espíritu como de una racionalidad social, histórica, que puede ser o que es inherente a toda cultura, y por eso es que la idea hegeliana del espíritu está presente en las concepciones culturalistas contemporáneas, que son aquellas que defienden la autonomía o la racionalidad propia de las diferentes culturas. Entonces, hay una digamos, una versión hegelianizante del culturalismo que permite, digamos, vincularlo con estas nuevas teorías. Sin embargo, no toda concepción culturalista sería genuinamente hegeliana, porque dentro de la concepción hegeliana de la libertad existe una tesis fundamental sobre la autonomía de la libertad, o la autonomía de los individuos, de la capacidad de decisión de los individuos, y eso también está, por supuesto, relacionado con la autonomía de las propias culturas, de manera que una lucha por la liberación o una lucha por la emancipación, es decir, una lucha por desligarse de opresiones o imperialismos, una filosofía de la liberación, acentuaría más bien otro de los aspectos que están presentes en el dinamismo de la libertad de Hegel. Entonces, por eso digo, es muy fácil criticar la concepción hegeliana cuando uno solo pone el acento en uno de los aspectos, pero es mucho más difícil hacerlo cuando recogemos el problema de la definición de la libertad en toda su complejidad. Justamente en alguno de los ensayos del libro, yo sostengo que la razón por la cual la concepción hegeliana de la libertad es tan relevante en la ética contemporánea es porque él planteó el problema de la libertad en un nivel de complejidad al que no se había llegado aún y del que con frecuencia nos alejamos cuando reducimos el problema a una sola de sus dimensiones, ¿no? Juan Felipe Miranda tiene la palabra.
Hay que activarle el micro. A ver si puedo hacerlo yo. Listo. Creo que ahora sí se me escucha. Sí. Sí, así. Adelante. Bueno, profesor, ¿qué tal? En mi caso, yo soy un investigador en música y danza y he leído una parte de la fenomenología con interés y recientemente encontré su libro, La cuestión de la dialéctica, aquí en Arequipa, en una feria de libro. Y ya estoy emocionado por este nuevo lanzamiento, ¿no? Y básicamente yo he estudiado la capoeira y el zapateo afroperuano, ¿no? Y entonces a mí me interesan mucho las dinámicas de desafío que se producen en estas prácticas. Entonces mi pregunta es si es que usted ve como algo relevante o algo interesante la articulación de un marco hegeliano con el desafío y el autorreconocimiento que se da, ¿no? No sé si sepa lo que es la capoeira, pero básicamente es un círculo donde juegan dos personas y entre que se golpean y se retan, pero el propósito no es el knockout, ¿no? Y naturalmente ambas prácticas, el zapateo y la capoeira, tienen raíces de afrodescendientes que están proyectadas justamente hacia la expresión y la consecución de una libertad. Entonces, mi pregunta es si es que usted ve eso como un campo de investigación que podría ser interesante y legítimo, digamos, en el sentido más formal del término, ¿no? En la aplicación de Hegel. Bueno, yo diría que estamos hablando en términos, o tendríamos que hablar en términos metafóricos, ¿no? Porque para vincular formas de danza a tesis filosóficas sobre el desarrollo de la libertad, el juego de conceptos o el juego de interpretaciones es bastante amplio, ¿no? Decía Hegel que la riqueza de la vida o el colorido de la vida humana, ¿no? Se volvía un poco gris cuando pasaba esa discusión a los términos de la filosofía. Pero por supuesto que metafóricamente hablando se puede trazar algún vínculo entre las formas de búsqueda de la libertad a través de las prácticas sociales o de las invenciones estéticas para poder, digamos, hallar maneras de expresión de la libertad, ¿no? Digo, no quisiera ir más lejos porque, digamos, el propio Hegel, cuando enuncia su tesis sobre la filosofía como la aprehensión de la propia época en pensamientos, ¿no? Afirma que la filosofía comparte con cada cultura o con la época a la que pertenece, comparte lo que él llama la sustancialidad de su época, es decir, todo lo que la época produce desde el punto de vista económico, estético, cultural, y en ese sentido tiene una complicidad, se nutre de esa riqueza cultural y trata de formularla a través de pensamientos, ¿no? Okay. Bueno, vamos a ir con la última pregunta. Luisa Aida Franco, tienes la palabra. Si le podemos dar prender el micro. Todavía no tiene el micro prendido. Si no, quizás puedes formular tu pregunta por el chat, brevemente. No sé si Eder, ¿estás por ahí? ¿O Yuri? Doctora Luz, ¿puede activar su Hola. micrófono?
Sí. Oh, está, ok, ahí. Buenos días, buenas tardes ya. No, es que me salía que debían habilitarlo los anfitriones, no me permitía habilitarlo. Ok, no, mi pregunta es muy sencilla. Bueno, yo soy estudiante pues, reciente de filosofía, entonces mi pregunta es un poco sencilla, pero les agradezco y a todos los presentadores y para el profe Miguel. Profe, cuando tú hablas de autonomía, de opción moral y de creación colectiva, me surge la duda de pronto dónde podríamos ubicar en esa medida a la ética. Si se podría ubicar entonces del lado de la creación colectiva y por qué precisamente se podría hablar de una opción moral, si esa opción moral entonces está ubicada más del lado de la praxis y ya la teorización a nivel de pronto de la ética se podría ubicar en lo colectivo o cómo ubicarías tú la ética en esos tres grandes aspectos que nos mencionas y muchas gracias. Sí. Sí, Miguel. Bueno, vamos a ver. La definición de la libertad en esas tres dimensiones se encuentra en un libro, en el libro de Hegel que se titula La filosofía del derecho, que corresponde a la parte del sistema filosófico de Hegel, también llamado del espíritu objetivo, que es lo que corresponde a lo que en términos generales se llama la ética y la filosofía política. Entonces, lo que habría que decir es que el concepto de libertad, en esa triple significación, es el concepto central de la ética para Hegel. Claro, de la ética tal como la entiende Hegel, que comprende no solamente, digamos, lo que se llama la moral individual, sino también la moral colectiva o la filosofía política, ¿no es cierto? Entonces, si la pregunta es cómo vincular esas tres dimensiones con lo que llamamos actualmente la ética, pues hay que decir, ese es el nudo, ese es el eje en torno al cual gira la concepción hegeliana de la ética. Hegel dice que en la introducción a la filosofía del derecho que la ética se ocupa de la libertad o de la voluntad libre y que la libertad debe ser entendida de acuerdo a lo que es su propia idea del concepto, debe ser entendida con tres dimensiones que él llama literalmente universalidad, particularidad y singularidad, y que traduciendo o tratando de traducirla a un lenguaje más contemporáneo, yo he querido designar con los términos de autonomía, opción subjetiva u opción moral y creación colectiva. Axel Honneth, que es un especialista en la materia y que también trata él a su manera de actualizar la ética de Hegel, ¿no? Las llama la dimensión negativa de la libertad negativa, a lo que yo llamo autonomía, o la libertad reflexiva, a lo que yo llamo la opción moral, y libertad social, a lo que yo llamo la creación colectiva. Pero son tres dimensiones o aspectos que nos ofrecen una noción o visión compleja de la libertad y ese es el núcleo de la ética. Okay. Muchísimas gracias, Miguel. Quisiera agradecer a los presentadores, a la profesora Mengual, a la profesora Madureira y al profesor Ferreiro por acompañarnos. Muchísimas gracias nuevamente a la Sociedad Española de Estudios sobre Hegel. Y como saben, ya nos contó el profesor Amengual que el libro está disponible en Amazon. Y eso es todo. No sé si quieres agregar algo, Miguel. No, nada más que agradecer nuevamente a todos los colegas que han participado y en modo muy particular o especial a los tres comentaristas por sus generosos comentarios, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.